Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy me veo en la necesidad de enviarles esta clase grabada debido a que no podré estar con ustedes en el desarrollo de la misma sesión por motivos de causa mayor. Aún así, y para poder seguir avanzando con nuestro tema y no perder tiempo, he optado por enviarles esta clase grabada, esperando que cualquier duda o cualquier incertidumbre respecto a lo mismo se pueda comunicar mediante el grupo de WhatsApp y que la actividad se pueda desarrollar al término de este mismo video. La idea es que esta presentación dure 30 minutos o menos para que el resto de la clase puedan desarrollar una actividad y me la puedan compartir una vez que concluya el horario de la misma sesión. Voy a encomendarle al jefe del grupo que por ahí me ayude a coordinar las actividades dentro del salón que se puedan ejecutar en tiempo y forma y que de esta manera no nos retrasemos en el trabajo y el desenvolvimiento de la misma asignatura. Hoy chicos tenemos que ver el tema capacidades perceptuales del infante, es decir, cuáles son las capacidades sensoriales y cuál es la noción de percepción que se va a tener durante la infancia, más en específico, y recuerden que nuestra asignatura aborda la primera infancia, 0 a 6 años. Muy bien jóvenes, iniciemos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es obviamente la formación de la realidad. Muchas veces vamos a escuchar que alguien comenta, es que tu realidad es diferente a la mía, es que no debes de salirte de tu realidad, es que nadie comprende mi realidad y esa es una pregunta que siempre se ha cuestionado. ¿Qué cosas realmente existen? ¿Mi realidad es distinta a la de los demás? ¿O por qué algunas veces hacemos alusión a diferentes realidades? ¿Qué cosas sí existen? ¿Qué cosas no existen? ¿Qué es la realidad? Y bueno, aunque es una pregunta que se hace cotidianamente, muy pocas veces alcanzamos a comprender la magnitud de lo que quiere decir esta. Aquí la pregunta es, ¿hay diferentes realidades o hay diferentes concepciones o diferente alcance de percepción de la realidad? Para esto vamos a colocar un pequeño ejemplo. Dos personas con actividades totalmente diferentes. Vamos a ubicar a una persona, un mercader que tiene un barco y con el cual se dedica al intercambio, compra y venta de productos en diferentes lugares, ¿no? Este mercader, supongamos que vive en Grecia y recorre todo el mar Mediterráneo con este barco, puede llegar obviamente al continente africano, al continente asiático, conocer otras culturas, otros lenguajes, otros idiomas, otra arquitectura, playas, islas, qué sé yo. Y vamos a comparar con la situación de un ama de casa. Una persona que se dedica exclusivamente al cuidado de su hogar, al cuidado de sus hijos, a las actividades domésticas, cocinar, lavar, planchar, qué sé yo. Obviamente aquí diríamos que la realidad del mercader es muy diferente a la realidad del ama de casa, porque el mercader obviamente conoce gran parte o una extensión más grande del mundo, mientras que la ama de casa, pues su concepción del mundo, de su realidad, es muchísimo más pequeña. Y la pregunta es, ¿la realidad del mercader es diferente a la realidad del ama de casa? Vamos a tomar un momento para resolver esta pregunta en nuestra cabecita y generar una respuesta. Ponle pausa al video. Una vez que hayamos respondido esta pregunta en nuestra cabeza, vamos con lo siguiente. Aquí la cuestión, chicos, es que no existen dos realidades. La realidad del mercader y la realidad del ama de casa básicamente es la misma, solamente que se llegan a concebir o se llegan a generar perspectivas diferentes de esta. Decimos, es que como el mercader sale y conoce otras culturas, pues la realidad es más amplia, y es diferente a la del ama de casa, pero es la misma realidad, es un mismo mundo, es un mismo planeta, son los mismos continentes, es una misma naturaleza para todos. La realidad es todo lo que existe, en donde exista, en cuanto exista
y cómo exista. Simple y sencillamente el alcance y la noción que tenemos de ella es distinta según nuestras posibilidades, según nuestras habilidades y según, obviamente, qué tanto conozcamos o qué tanto desconozcamos. Porque además debemos entender que la realidad se mueve en elementos tangibles e intangibles. Tangibles, aquellos que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Los intangibles, que obviamente son aquellos que solamente se comprenden, que no se pueden sentir, ver, tocar, probar o oler, pero que de alguna manera están. Elementos tangibles, árboles, personas, barcos, playa, tierra, qué sé yo. Intangibles, amor, odio, ira, cariño, hermandad, ese tipo de cosas, ¿lo que va? Y obviamente también se mueve todo esto dentro de la cuestión de la apariencia y la realidad, porque muchas veces pensamos que solamente lo que alcanzamos a percibir es lo que existe, la cuestión de la apariencia. La apariencia la debemos entender como esa primera información, esa primera percepción que tenemos del mundo, sin conocerlo a fondo, sin estudiarlo a fondo, sin razonarlo a fondo, solamente lo que alcanzo a percibir en una primera instancia con alguno de mis sentidos y que me genera obviamente algún tipo de información o algún tipo de conocimiento. Pero la realidad, como les dije hace un momento, es todo lo que existe, todo lo que está exterior a mí. Yo formo parte obviamente de la realidad, pero para poder ubicarme dentro de esta realidad, debo tomar en cuenta que es todo lo que está fuera de mí. Entonces, al punto que queremos llegar es que obviamente que desde que llegamos a este mundo ya empezamos a formar una noción de nuestra realidad. El infante, el niño, el que se desarrolla en la primera infancia, desde que empieza a utilizar sus sentidos, desde el nacimiento, ya empieza a formar su realidad, ya empieza a tener una noción de la realidad. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo esas sensaciones, el uso de mis 5 sentidos, genera percepciones que me ayudan a empezar a conformar el mundo en el cual yo habito. Porque pensamos que el infante, que el niño, que el recién nacido, cuando llega a este mundo, no comprende nada, pero obviamente ya empieza a formar la noción de qué es lo que lo rodea. Hoy vamos a analizar esta parte. La sensación. Primera definición. Sensación básicamente, y para que lo podamos entender de una manera rápida, es todos los datos que yo obtengo a través del uso de mis sentidos mediante el uso de los órganos sensoriales. Una cosa es el sentido, vista, oído, gusto, olfato y tacto. Y otra cuestión, los órganos que están dentro de mi cuerpo que me permiten percibir o que me permiten obtener información del mundo exterior. La sensación es la información que obtengo a través del uso de algunos sentidos. La vista con los ojos, el oído con las orejas, el gusto con la lengua, el olfato con la nariz y el tacto con la piel, que es el órgano sensorial más grande. Una vez que obtengo esta información mediante se transforma en una percepción o se procesa para una formación que básicamente es la interpretación de aquello que sentimos. Primero siento y luego lo proceso dentro de mi cabeza. Primero tengo una sensación con alguno de estos sentidos y después lo proceso en mi cabeza para generar una percepción. Nuestro mundo se construye y nuestra realidad y nuestra conciencia de la realidad se amplía con lo que yo siento y cómo lo percibo. Mi realidad es aquello que ya tengo mediante uno de mis sentidos y que después pasa por mi cabeza para generarse en forma de percepción. Lo que te quiero explicar primero, antes de pasar con cada uno de los 5 sentidos en la infancia, es que los sentidos, aunque los tenemos desde que llegamos a este mundo, poco a poco se van desarrollando o se van agudizando o en su caso se llegan a perder o a debilitar o a minimizar mediante una etapa del desarrollo humano. Es decir, que el cómo percibimos y el cómo sentimos o cómo son nuestras sensaciones hoy en día a nuestra edad son muy diferentes a cuando éramos niños, cuando éramos infantes, o son muy diferentes a cómo van a ser cuando seamos adultos maduros o estemos en la etapa de la vejez. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué va? Nuestros sentidos tienen diferentes capacidades y diferente alcance según la etapa de desarrollo en la que nos encontremos. Y ahora tenemos que abarcar la etapa del desarrollo de la primera infancia.
Por lo tanto, no sentimos y no percibimos de la misma manera a como lo hacemos ahorita. Eso es algo importante a tomar en cuenta. Lo primero es la percepción visual, sentido de la vista, órgano sensorial, ojos. El infante no llega a un mundo confuso y a un mundo caótico. No es que todo le esté dando vueltas. Desde que nacemos ya se tiene agudizado el sentido de la vista, ya empezamos a utilizar el sentido de la vista. El niño ya empieza o el infante ya empieza a tomar parte de su realidad mediante el sentido de la vista. Y la forma de comprobar esto es mediante la cuestión de los estímulos visuales. Por ejemplo, desde la primera infancia ya se puede diferenciar la luz de la oscuridad. Y un ejemplo es cuando el niño ya se va a dormir y se apaga la luz o se prende la luz. Tiene reacciones ante una y otra, no es inerte a ellas. Prendemos la luz, el bebé reacciona, o el niño reacciona, o el infante reacciona. Se apaga la luz, igual el infante va a reaccionar de una o de otra manera. Se establece que en un principio buscamos los colores que son brillosos, los colores que son sumamente llamativos. Después empezamos a buscar aquellos colores que se manejan en la dualidad de blanco y negro y después pasamos por colores que sean opacos. Ya empieza esa percepción de colores y obviamente también empezamos a percibir el movimiento de diferentes objetos, empezamos a tener esa noción de ver hacia dónde o cómo es que se mueven y los perseguimos con la mirada desde que llegamos a este mundo. Así que el sentido de la vista ya viene con nosotros y ya empieza a ayudarnos a formar nuestra realidad. También obviamente la vista empieza con la cuestión de la tridimensionalidad. Recuerda que hay 3 dimensiones en las que nos movemos, alto, ancho y profundo. La primera cuestión de la tridimensionalidad en la primera infancia es la cercanía y la lejanía de las cosas. Para esto tenemos objetos de referencia. Esta teoría maneja que nos damos cuenta que cuando un objeto es más grande es porque está cerca y cuando un objeto es más pequeño es porque se encuentra lejos. Entonces ahí empezamos a manejarnos en esa tridimensionalidad para después pasar a la profundidad, que es cuando vemos el volumen de las cosas. Empezamos a palpar las cosas, empezamos a ver las cosas y nos damos cuenta que tienen un volumen. Obviamente, el primer elemento visual al que nosotros hacemos referencia es al rostro humano. Quizás es la primera figura tridimensional que llegamos a desarrollar. Y obviamente el rostro humano más común que tendemos a tener dentro de nuestra conciencia va a ser la del cuidador, que en su mayoría llega a ser la madre. Es por eso que el infante se da cuenta de cuando la madre está, cuando no está, cuando se acerca o cuando se aleja por esta cuestión de la tridimensionalidad. Más adelante se sigue agudizando y obviamente nos permite tener elementos más importantes para esta cuestión de nuestra realidad. La percepción auditiva también se ha comprobado que inclusive desde antes del nacimiento ya tenemos desarrollado el órgano sensorial de los oídos y ya empezamos a percibir sonidos. Por eso es muy común que se dé la recomendación o se dé el conocimiento popular de que se le debe poner música a los niños desde que están, o a los bebés, perdón, desde que están en el vientre y muchas veces responden a los sonidos exteriores cuando están en la etapa de gestación, que el papá les habla, que la abuelita les platica, que el abuelito hace aquello y de repente pues la pancita ya se movió. Esto puede ser obviamente factible debido a que los oídos ya están plenamente desarrollados. Y cuando llegamos a este mundo quizás no están tan agudizados, quizás no podemos alcanzar a percibir todos los oídos, pero aquellos que son fuertes o intensos ya los reconocemos, ya los identificamos, ¿no? Que va, ya reaccionamos ante ellos. Si de repente le ponemos música al niño muy alta, pues obviamente va a llorar, o si un sonido es muy intenso, como no sé, un choque, una caída, algo así por el estilo, obviamente el infante reacciona. Ya más adelante se empiezan a agudizar y ya empezamos a escuchar sonidos cada vez más bajos, pero ya tenemos esa percepción auditiva. También, obviamente, permite la ubicación, ya el infante también hace esta relación de sonidos muy fuertes, son sonidos que están cerca, sonidos débiles son sonidos que están lejos o a una lejanía considerable y ya empezamos a tener esta noción
de la ubicación, que obviamente va a ser muy importante porque ya empezamos a reaccionar a nuestro alrededor, escuchamos este sonido, volteamos y empezamos a tratar de ubicarlo, ya empezamos a formar este mapeo dentro de nuestra conciencia, de nuestra realidad, ya empezamos a ver qué elementos hay a nuestro alrededor y ya empezamos a crear, pues obviamente, una representación mental de la realidad en la cual nosotros nos empezamos a desenvolver dentro de la primera infancia. La percepción del tacto y el dolor que van ligados. Obviamente, quizás el sentido menos desarrollado al momento de nacer es el del tacto. Sí lo poseemos, ya lo tenemos, pero no está plenamente desarrollado porque es sumamente sensible. Esto se debe a que las capas de la piel todavía no están plenamente desarrolladas. La epidermis y la dermis, cuando llegamos a este mundo, todavía no están concretamente completas debido a la falta de elementos grasos que todavía no se incluyen en nuestra dieta. Nuestra piel termina de conjuntarse o de desarrollarse una vez que aportamos ciertas grasas que permiten obviamente funciones térmicas y de protección. Entonces, como todavía no tenemos esas grasas en nuestra alimentación, la piel es sumamente sensible. Y lo más importante dentro de este sentido del tacto es que no hay una noción de dolor, pero ya reaccionamos ante ciertos elementos sensibles que causan alguna molestia o alguna incomodidad. Un pellizco, una cuestión de una palmada, una nalgada, un alfilero, cosas así por el estilo. Y obviamente, al ser sumamente sensibles, también pues percibimos el calor o el frío con una mayor intensidad. Por eso a los bebés siempre se les abriga bien o también se llega a tenerlos encueraditos en época de mucho calor, porque la cuestión aquí es que la piel todavía no está plenamente desarrollada y es ultra sensible. Ya más adelante termina de concretarse el desarrollo de esta y no hay ningún problema. La percepción del gusto y del olfato van de la mano. Todavía no tenemos noción de los diferentes sabores ni de los diferentes olores. Casi todo se basa en agradable o desagradable. Por ejemplo, con la cuestión del gusto, reconocemos aquellos sabores que nos son agradables, principalmente el dulce, y aquellos no agradables o desagradables serían los sabores amargos. Y hay reacción. Si nosotros le damos algo dulce a un bebé, a un recién nacido, a un infante, va a tratar de comer más. Se da esta cuestión de la succión, tratan de comer más. Y obviamente si es no agradable o desagradable como el sabor amargo, pues obviamente hay gestos, movimientos o inclusive movimientos con la cabeza y obviamente con los olores pasa lo mismo. Olores agradables, hay un gesto de felicidad en el infante y un olor desagradable, pues obviamente va a haber gesticulación como fruncir el ceño, mover las cejas, voltear los ojos, cerrarlos, un gesto físico, qué sé yo, todo eso ya se encuentra presente dentro. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues obviamente gracias a diferentes experimentaciones de parte de la psicología que se ha dado a lo largo de la historia, pero aquí te voy a poner 3 ejemplos claros de cómo sabemos o cómo somos conscientes hoy en día que los 5 sentidos ya vienen desde la infancia y que nos permiten empezar a desarrollar la noción de nuestra realidad. El primer ejemplo de esta experimentación es el paradigma de novedades. Como ya tenemos desarrollado los 5 sentidos, nos empezamos a acostumbrar a imágenes, sonidos, colores, tamaños, sabores, y cuando son sumamente repetitivos, se pierde el interés en ellos. Un ejemplo es un juguete conocido para el infante y un juguete nuevo. El juguete conocido tiende a acostumbrar al infante y éste pierde el interés en él. Así que cuando llega un juguete nuevo, siempre este va a ser seleccionado. Aunque sean muy similares los juguetes, aunque solamente haya pequeños detalles que me ayuden a distinguirlos, el infante siempre va a escoger el segundo juguete, el juguete diferente al que no está acostumbrado por esta cuestión de la novedad. Y ahí en esa selección entran en juego un montón de sentidos. El de la vista ve el juguete y selecciona el nuevo, el que no está acostumbrado. El sentido del tacto lo llega a tocar, el sentido del oído, si es que hace un ruido,
sentido, si es que trae musiquita, bueno, el sentido quizás del gusto y del olfato no entran en juego, pero en algunas otras cuestiones, por ejemplo, con lo del gusto, con lo de las comidas, aquellas comidas que cuál va a preferir el infante, pues aquellas que sean más agradables, y con la cuestión del olfato, pues también algunos olores llegan a ser importantes en su noción de la realidad. El olor de mamá es el más importante quizás para esta etapa. El paradigma de la sorpresa, todos respondemos ante elementos que no tenemos contemplados o ante elementos que aparecen de la nada. Tenemos obviamente reacciones con nuestro cuerpo, reacciones físicas, con sonidos, reacciones vocales, maldecimos, decimos, ah, no manches, o con gestos. Dentro del infante, la reacción de sorpresa es un tanto diferente. Muchas veces no llega a ser tan evidente, pero sí existe. Cuando el infante no está preparado para un suceso o no tiene contemplado un suceso y este pasa, puede llegar a reaccionar, no de la misma forma que nosotros, pero se llega a demostrar mediante la frecuencia cardíaca. Empieza su corazón a latir más rápido. Respuestas en la piel, es común esa cuestión de se le enchinó la piel, se le puso la piel de gallina, que obviamente es una respuesta ante la sorpresa, o expresiones y movimientos, ¿no? Algo totalmente nuevo para el infante, para el bebé, empieza a patalear, empieza a mover las manitas o cosas así por el estilo. Obviamente, nuevamente se ponen en juego el uso de los sentidos y cómo es que reaccionamos con ellos, cómo es que empezamos a generar estas concepciones, cómo es que tenemos sensaciones, pero a la vez ya empezamos a desarrollar percepciones. El último ejemplo es el del abismo visual, que es uno de los más importantes. En este caso, Gibson y Wald deciden tomar una caja, forrarla totalmente de color negro, creando esta cuestión de un abismo. Esta noción del abismo parece que la concebimos ya grandes y sobre todo gracias a diferentes elementos, principalmente televisión y películas. Si vemos una película de la Guerra de las Galaxias, o si vemos una película de Star Trek Viaje a las Estrellas, o más reciente, si vemos una película de Guardianes de la Galaxia, vemos que la cinematografía nos dice que el universo es totalmente oscuro y esta noción de la oscuridad total nos da una noción de abismo, una noción de vacío, pero ojo, no se crea hasta la adolescencia o hasta la edad adulta, sino que se crea inclusive desde la primera infancia. Gibson igual tomaron una caja, la forraron internamente totalmente de negro y colocaron dos vidrios, dos cristales, uno donde sentaron a infantes con la capacidad de gatear y colocaron el otro separado, alejado obviamente del suelo, creando esta noción como del abismo, como de la caída. Entonces la idea es que el infante gateara dentro de esta caja, pero el infante al percibir con sus sentidos esta noción del vacío o del abismo, decide no gatear. Y algunos que sí gatearon por indicaciones de su madre, decidieron no gatear hacia adentro, sino mantenerse en un solo lugar, evitando la zona periférica del cristal. Aunque no veían el cristal, evitaban esta zona periférica, o sea, llegar a la orilla. Algunos otros de plano no gatearon por indicaciones de mamá, ahí tiene que ver con otra noción de conciencia, pero para estas instancias debemos entender que gracias a este desarrollo de los sentidos y esta ubicación ya se empieza a crear inclusive esta noción del abismo o del vacío. Y esa sería la última experimentación. Al punto que queremos llegar es que desde la primera infancia ya utilizamos nuestros cinco sentidos, pero no solamente sentimos, sino que también ya empezamos a procesar eso que sentimos dentro de nuestra cabecita y empezamos a crear percepciones. Desde la primera infancia, estas percepciones ya nos ayudan a empezar a formar lo que es nuestra realidad. Ya empezamos a tomar una noción de la realidad que obviamente nos va a permitir dirigirnos dentro de nuestro entorno. Al jefe de grupo le voy a compartir las indicaciones de la actividad que se va a realizar el día de hoy. Recuerda que tienes el resto de la clase para elaborarla y entregar tu actividad mediante el grupo de WhatsApp. Esta la esperaré al término de la sesión. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda, queja o sugerencia, házmela llegar al grupo de WhatsApp y si no hay ninguna, nos veríamos la siguiente semana sin falta. Cuídense mucho, jóvenes, que tengan excelente tarde.